Sacudamos la conciencia y la memoria, recordando dirigentes históricos del PRD como el ingeniero Eberto Castillo, que criticaban la línea que tiraba el PRI a sus diputados y senadores. Lo que hace hoy el PRD nacional es una vergüenza. Aburguesados como están y frente a un proletariado sin cabeza, la izquierda mexicana oficial, encabezada por el PRD, pues se ha convertido en una cosa muy extraña, muy dudosa, llena de contradicciones, desprovista de unidad, pero eso sí, buenos para el rock and roll, para la negociación y llevar el cumplimiento de ese viejo apotegma de somos pocos, pero sectarios. Algunos perredistas parecen olvidar que antes que pertenecer a un partido político son representantes populares. Y lo digo por lo que sucedió en las recientes votaciones de las leyes secundarias de la reforma de telecomunicación. Había diputados y senadores del PRD que estaban a favor de esta ley, de estas reformas, y sin embargo, por una decisión colectiva, adoptaron posturas casi priistas de disciplina y colectivamente se fueron en contra de una reforma que, no hay duda, ayuda a los consumidores. Esto es A Quemarropa y a Quemarropa empezamos. Jairo Calixto, 25 años de existencia del PRD como representación de la izquierda, aunque hay otros partidos, y nos sorprende sus votaciones, por ejemplo, en el Congreso en los últimos tiempos, completamente en contra de lo que había dicho en sus postulados de defender los intereses del pueblo. Lo que pasa es que, digamos, primero, yo todavía tengo mis dudas sobre si el PRD es la izquierda o no. La verdad, todavía hay mucho que darle vueltas a ese tema. Pero desde esa perspectiva, los chuchos ya, digamos, empoderados en el PRD, no han dado muestras de esta preocupación real por los más desamparados. Y creo que lo que han venido haciendo, desde mi perspectiva, es pues ir negociando, ir quedando bien, ¿no? Ser la izquierda negociadora y demás, pero al fin, por primera vez en mucho tiempo, vi algo imposible. Creo que Zambrano se acordó de su pasado de guerrillero, entonces casi hace su grupo de autodefensas. Entonces, por lo menos desde mi perspectiva, fue divertido ver que lo que no había hace mucho, por lo menos algo de unidad y también algo de contraposición, de debate, que luego, al final, creo yo que esas peleas están más arregladas que las del Canelo, pero al fin de cuentas, por lo menos lo vimos ahí y se peleó con todo el mundo y sacó una bandera, de veras parecía niño héroe y por lo menos dieron una batallita. Pero Jairo, sus causas, no sé, Pancho, ¿qué opinas? Sus causas, en este caso en específico, en las reformas, en las leyes secundarias a la reforma Telecom, indefendible lo que hizo el PRD y la izquierda en general. Bueno, primero decir que el PRD no es una unidad. En el PRD, por eso les llaman las 13 tribus del PRD. Sí. Ahí encuentras desde el más radical hasta el más negociador. Pero haber encontrado, digamos, últimos tiempos este camino único, sí, a pesar de las broncas. Yo creo, Jairo, cuando tú hablas de lo que está haciendo la dirigencia, lo que ellos están haciendo es administrar sus relaciones con el gobierno, no buscando el poder. Están cogobernando con el gobierno. Ahí estaba el Pacto por México, donde suben temas de su agenda. Y ahí quedaron los temas de su agenda. Ahora, es real, es cierto, por ejemplo, todo el tema de las redes sociales, de las radios sociales en la reforma de Telecom, sí, no de ellos. Como deberían. ¿Sí? ¿Cómo pueden, por ejemplo, ellos también estar en contra o votar en contra, en lo general, de que se suprima el pago de la larga distancia, cuando México es ya casi el único país de la OCDE que cobra la larga distancia? ¿Cómo pueden estar en contra de eso? Es decir, hay una postura de evidente contradicción. El pleito trascendió y no es arreglado como tú dices, es real. Sale Barbosa a decir, yo estoy a favor de que la preponderancia sea por sector. Parece telenovela. Por sector. Dice, sin embargo, dice, está sesionando el Consejo Nacional y amenazan con sacar un resolutivo para obligarnos a votar en contra. Había varios que se habían subido a la tribuna a abogar en favor de la ley Telecom
y los obligaron a votar en contra. Sin embargo, hubo 10, hay que aclararlo, 10 perredistas que en lo particular votaron a favor, sí. Es importante lo que dice Pancho, porque la posición de Barbosa, por lo menos en el discurso, y la de Silvano Aureoles también en el discurso, de que votarían o de que en lo particular estaban a favor de estas leyes secundarias, es una muestra efectivamente de que están divididos. Lo que llama la atención y me parece incongruente, Pancho, porque ellos están tan divididos que es una manera de hacerle la guerra a los chuchos en estas 13 tribus a las que se refiere Pancho. Pero llama la atención que aún estando, según ellos, tan a favor de las leyes, voten en contra, porque volvieron a votar en contra. Y yo matizaría y diría, es cierto que es el PRD, pero es la izquierda, porque tú estás poniendo en cuestionamiento si es el PRD de la izquierda. Sí, yo tengo mis dudas. Perdóname, ¿quién te parece de la izquierda? Andrés Manuel y Morena también votaron en contra de una ley que va contra el pueblo. Bueno, Morena el no PT, existe oficialmente. no importa, existe, pero sus diputados y su fracción en la Cámara existen y en las dos son cámaras. Simpatizantes, no son. No, Pancho, hay por fracción. favor, Pancho, por favor, hay gente, pero completamente, Ricardo Monreal está con él. completamente Alejandro identificado en los Encinas, hechos. Ricardo Monreal, Exacto, Ricardo Monreal. Ricardo votaron Mejía. en contra. Esa es Pero no la es que una te parece fracción. la izquierda, no importa, pero votaron en contra. No, lo que estamos planteando En una contra idea del pueblo. Yo no sé, la verdad es que no se me cuesta trabajo pensar en algo como en contra del pueblo, que es algo un abstracto, tanto sea bueno o si es el pueblo bueno o si es el pueblo malo. Es una abstracción. Bueno, pero ponlo consumidores, deja el pueblo bueno y el malo. En materia de consumidores, lo que vemos es que todos abogan por una especie de estamos apoyando al consumidor, o el consumidor es como siempre, en los discursos demagógicos siempre ves la generalidad, no es la que va a ser favorecida, que no ha ocurrido con frecuencia en ese sentido. No hemos visto una propuesta de ningún lado de algo nuevo, distinto, diferente en cuanto a contenido se refiere. Estamos en la parte estructural. Pero los contenidos no hemos visto nada nuevo. Es decir, tú te imaginas que sale Miguel Barbosa públicamente a decir que si los senadores que estaban a favor de votar por la ley de Telecom iban a poner en riesgo su futuro político en el 15, porque evidentemente pues el que los va a nombrar son los chuchos, los que los van a hacer candidatos son los chuchos. Lo dijo claramente, lo dijo. Yo siempre he dicho y lo sostengo que para mí la preponderancia debe ser por sector. Lo dijo en abierta contradicción con lo que estaban diciendo los chuchos. Es decir, las diferencias, hay diferencias de criterios reales. Pero, oye, Pancho, si yo te dijera lo que dicen, que no puedo decirlo por abajo del agua, uno del otro. Oye, Pancho, pero también, tienes razón, lo dijeron abiertamente, incluso Silvano Aureoles. El tema es, no tienen la menor dignidad política, porque si yo pienso eso como representante de mis electores, yo renuncio al partido y voto a favor de. Me parece una gran incongruencia política. Esas fueron sus palabras. Por eso, los senadores hubieran puesto en peligro su agenda si hubieran votado a favor. Su agenda y su dinero y todo lo que lleva tener un escaño en el Congreso. Creo que no debemos perder de vista que más allá, que es importante técnicamente hablando el tema de la preponderancia, pero más allá de esa parte que de suyo no es fácil explicar, el tema del consumidor, o sea, las interconexiones, los cobros de los prepagos que pues ya no los consumiste, te los quito. Ahorita, en este momento, si nosotros ya no pagamos roaming, que era un abuso, es también porque hubo una intervención. Hay que ubicar, es hasta el 1 de enero del 2015. De cualquier manera, o sea, pero ya se dictó, ¿me explico? Pero ¿sabes cuánto dinero significa eso? Son 40 millones de pesos diarios que se pagan por roaming. Multiplícalo por los días que faltan, que son 175 ¿Cuánta días. lana se lleva la empresa? Es una buena razón para presionar, ¿verdad? Y esa no estaba en la ley porque fue algo que ya se dictaminó de forma previa. Esto no estaba en las secundarias. Pero ¿qué quiero decir? Si ya hay una determinación, eso tenemos que pensar en función de lo que pagamos nosotros por un servicio. Esa parte me duele reconocerlo, pero esa parte sí la apoyó Zambrano. Me cuesta trabajo decirlo, pero sí así fue. Él, digamos, es de las partes que dice, bueno, de eso sí estoy de acuerdo. En la reforma constitucional está escrito. Sí, lo pero que digamos, aprobaron el PRD del año pasado en eso sí estoy de acuerdo. Que la preponderancia debe no son tan ser malos los por sector. Un año después sacaron el tema de los servicios, empujado por el que lidera todo esto, que ni siquiera es del PRD. Se llama Javier Corral y es del PAN. Por ejemplo. Sí, tiene, pues pero bueno, probablemente tenga costos, y esa es la pregunta, políticos para el PRD. Eventualmente podría tener costos políticos y desafortunadamente para ellos,
Lo acabamos de ver en 2 estados de la República, con las elecciones de Nayarit y Coahuila. Sí, sin duda. Yo creo que ¿qué va a pasar con el PRD, digamos, creo que está jugando, está caminando sobre una cuerda floja, tomando en cuenta que no es el único problema que tienen. Digamos, aquí quedaron como que hay un debate interior, que hasta Zambrano, te digo, que se le acordó de su pasado guerrillero, ¿no? Pero al fin fue una derrota, al final fue una goliza peor que la de Brasil. Es decir, tiene estas coyunturas que creo que ha tomado malas decisiones, y ahí creo que se las van a cobrar. Pero ¿tú qué crees como comentario final, Pancho? ¿Tú qué crees que va a pasar? ¿Habrá costos políticos para el PRD? ¿Están tratando los de costos matizar ahora políticos o qué harán? creo que ya los estamos viendo. En una elección que se esperaba o 2 elecciones que se esperaba completamente, el resultado completamente distinto, arrasó el PRI. Esa es la realidad. Y el único lugar donde podríamos decir que logra, y ese es otro mensaje de esta elección, que logra la oposición rebasar al PRI es en Tepic, donde Polo Domínguez, candidato de una alianza de facto, porque ni siquiera una coalición oficial, era una alianza de facto, le gana al del PRI. Otro tema... Aunque, perdón, hay nada más pausa, como dirían, con un candidato que acuérdate que fue un escándalo de, yo robo que sea poquito, ¿no? Y la pero gente ¿sabes vuelve a qué? votar Ese por él, candidato ¿qué que cosa? robó poquito, que lo confesó abiertamente, que decía que es el político más honesto que he escuchado. Pero además fue candidato independiente. Sí, era del Le PAN. ganó al candidato de los partidos. Es que cuando te dice voy a robar poquito, ya, órale, me quedo con eso. Como el chiste suena muy bien, ya vamos de gane. No podemos ser serios. Los otros no dicen eso, nada, ¿no? se llevan el triple. No, pues mejor uno que se lleve. Seamos serios, mi querido Jaime. Nada más, ya para cerrar, porque ya nos están urgiendo, para mí los resultados de Coahuila y Nayarit, yo nunca me esperé ese carro completo. Casi carro y Coahuila de los completo. Moreira. Lección, ojo. Y los, Coahuila de los Moreira. Esto fue a Quemarropa. Muchas gracias a los dos. La izquierda y su infinito laberinto. ¿Cómo podrá el PRD explicar a sus electores haber votado en contra de los intereses de los consumidores? La respuesta la tendremos en el 2015 y el 2018. La gran paradoja del larguísimo debate en el Congreso sobre la reforma de telecomunicaciones es que la izquierda del PRD, a fuerza de concentrar su ofensiva en contra de uno de los monopolios, acabó como defensor del otro y se olvidó completamente de los derechos del consumidor. Y se descuelga Beltrone por el sector de derecho, manda un paso filtrado hacia Gamboa y ¡gol! Y luego se descuelgan por el lado izquierdo, un pasecito temblado a la cabeza y Fayad llega y ¡gol! Y ¡gol! Y ¡gol! Y más ¡gol! Y no era el partido de Alemania contra Brasil, sino era el partido de preponderantes contra tricolores allá en San Lázaro, en el Palacio de San Lázaro. Una cosa espeluznante. Y el portero chuchista ni las manos metió. Por lo menos se hubiera aventado un clavado, doctor. Un clavado, por lo menos. ¡Ah, Dios mío! Preponderantes, háganme un hijo. Hace falta que secretarías como las de Hacienda, Energía y Comunicaciones y Transportes volteen hacia la Unión Nacional de Transportistas Campesinos con el objetivo de implementar un mecanismo de financiamiento para la adquisición de vehículos que les permitan ser competitivos y transportar alimentos por todo el país en condiciones similares, tal y como lo prevé el Tratado de Libre Comercio, es decir, con financiamiento del 3 al 6% de interés anual. El diputado Abraham Montes, secretario de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, coincidió en la urgencia de que el campo cuente con recursos acordes a sus necesidades, ya que en México solo produce el 56% de los alimentos que consume. La UNRAC ha solicitado un presupuesto de 200 millones de pesos para reinvertir y capitalizar tanto al productor como al transportista y este último gremio pueda reemplazar sus vehículos chatarra y eliminar así los de procedencia extranjera.